Entonces, comenzamos la ponencia en otros mundos. Hola, muy buenas tardes. Nosotros, mi compañera María José y yo les vamos a hablar sobre agua en otros mundos. Hoy en día sabemos que en otros planetas, en otros satélites, pues se ha confirmado la presencia de agua líquida, ya no solamente en forma de hielo. Y los dos ejemplos principales en los que se va a basar nuestra charla pues son Europa, el satélite de Júpiter, y Marte. ¿Cómo sabemos que en estos lugares hay agua? ¿Cuáles son las técnicas que se han empleado para hacer este descubrimiento? Pues en Europa, la sonda Galileo, que es una sonda de la NASA que estuvo estudiando el sistema de satélites galileanos y Júpiter en la década de los 90, realizó varios sobrevuelos alrededor de Europa y con ello varias mediciones. Esto pues era un orbitador que estaba equipado de un magnetómetro y gracias a ese magnetómetro es que esta sonda pudo detectar que en las cercanías a Europa el campo magnético de Júpiter estaba variando, o sea que era, por decirlo de alguna forma, inestable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que había un factor externo o un factor que no se conocía en ese momento que estaba produciendo esa variación. Entonces, para explicar esa variación, se plantea la hipótesis principal, que es que debajo de la superficie congelada de Europa hay un material eléctricamente conductor. Se plantea que es agua y que además pues, tendría que tener algún material disuelto, un mineral disuelto, para que pudiera conducir la electricidad. No se podía confirmar del todo esa teoría sin antes explorar otras posibilidades. Esas posibilidades fueron que Europa tuviera un campo magnético intrínseco, o sea que tuviera tal vez un proceso interno como el que tiene la Tierra, que produjera un campo magnético propio de Europa y que ese campo magnético estuviera haciendo variar el de Júpiter, o que existiera una interacción de la ionosfera de Europa con el plasma del Sol, o sea con el viento solar. Bien, el campo magnético propio se descartó de la siguiente forma. Esta gráfica la explico. Esta sonda realizó varios sobrevuelos. En estos dos sobrevuelos midió la intensidad del campo magnético y si este campo magnético era propio de Europa, tenía que hacer otro sobrevuelo y otra medición exactamente en un punto del otro lado del satélite. Y si esa magnitud, o si la magnitud que mide en estos dos puntos y en este de acá era la misma, entonces el campo magnético era propio de Europa. ¿Qué pasó? Pues que la medición cayó por aquí. Esta línea gruesa es del modelo y este es un ajuste de las mediciones que se hicieron. Si el campo magnético hubiera tenido la misma magnitud, tendría que haber caído donde está el triángulo ahí arriba. Entonces se descarta la posibilidad de que la variación se debiera a que Europa tiene un campo magnético propio, pero se aclara que sí existe una variación en el campo magnético. Entonces se descarta la primera, vamos con la segunda. En la segunda se planteaba que la ionosfera era el material conductor y no el material que estaba debajo de la superficie de Europa, y se descubre que en efecto la ionosfera sí está produciendo una variación en el campo magnético, pero no es tan intensa. Estamos hablando de que no alcanzaba a explicar estas variaciones hasta por un orden de magnitud, es decir, 10 veces más, ¿no? Entonces se descarta también la segunda y nos quedamos con la tercera hipótesis, y esa dice que, como les dije hace rato, hay un material conductor debajo de la superficie de Europa. Se plantea que es agua y se plantea que tiene una sal disuelta. ¿Qué más se sabe? Pues se sabe que estas imágenes de 2014 y 2016 plantean la posibilidad de que podría haber actividad como la que hay en Encélado, que son tipo géiseres. Es una posibilidad porque todavía no se ha confirmado nada, no ha habido sobrevuelos que tomen material de estos lugares, pero en la próxima década se plantea la posibilidad de que salga una sonda que es la Europa Clipper, una sonda de la NASA, que tiene como objetivo estudiar otra vez el campo magnético de Europa con dos magnetómetros con muchísima mayor definición que el que tenía la sonda Galileo, que le permita medir precisamente cómo es esa variación e incluso determinar qué tipo de sal tiene disuelta el océano de Europa. Entonces, ese es un ejemplo de, además de mediciones ex situ, ¿no? De la importancia que tienen las mediciones de este tipo. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, Marte. Marte ha sido siempre el cuerpo planetario más estudiado de todos los tiempos por los científicos. Y en la década de los 70 empezó muchísimo la investigación.
Pero al darse cuenta que no había vida, toda la investigación se detuvo. Y fue en la década de los 90 cuando esta investigación continuó y fue cuando se mandó la sonda Mars Express. Esta sonda Mars Express iba equipada con un radar, con un orbitador y con un rover. Este orbitador tenía un radar llamado MARSIS de baja frecuencia que producía ondas de radio. Estas ondas lo que hacían era lo siguiente. Llegaba MARSIS a Marte, producía un impulso hacia el basal y ese basal producía un eco. Ese eco era lo que registraba la sonda MARSIS y era lo que medía la permitividad. Es importante recalcar una cosa muy importante. En Marte solo se pueden hacer estudios cuantitativos, ya que es lo que el radar puede medir. En cambio, en la Tierra pueden ser cuantitativos y cualitativos, ya que son in situ. Bueno, este radar MARSIS se centró en el polo sur de Marte, en dos zonas específicas. En la primera zona midió la permitividad y se dio cuenta que era de 4 a 15. Y comparándolo con lo que se conoce de la Tierra, podíamos deducir que se refería a rocas volcánicas secas. Y en la otra zona del polo sur, la permitividad que registró era mayor a 15. Y eso significa que hay una capa de hielo con agua líquida congelada. Esta capa de hielo líquida congelada es igual a la que se conoce en la Tierra, en Antártida y en Groenlandia, por lo que se surgieron las siguientes explicaciones. La primera era que había una cobertura de dióxido de carbono sobre la capa de hielo. Y la segunda era que la temperatura del hielo era muy baja. Y estos dos posibles escenarios fueron súper descartados, ya que las condiciones de Marte no eran lo que debía de ser debido a los números que se obtenían. O sea, no tenía concordancia los números obtenidos en permitividad con lo que pasaba. Entonces, las dos opciones fueron súper descartadas, ya que no podían ser posibles en Marte. Y es cuando llegaron a la tercera conclusión. La tercera conclusión, siendo que había agua en Marte. Y hasta la fecha no ha habido ninguna investigación que logre refutar esa teoría. Sin embargo, ha habido muchas explicaciones que acepten la teoría de que puede haber agua en Marte. Bueno, de que hay agua en Marte. Lo que podemos concluir como punto tal vez más importante es que obtener información, por lo menos en el sistema solar, de que hay agua líquida en otros cuerpos planetarios, como desde Europa hasta Mercurio, es que eso nos puede proporcionar información y nos da información acerca de cómo es el proceso o cómo pudo ser el proceso de formación temprana del sistema solar y en específico de estos cuerpos planetarios. Otra, el agua está en todos lados, ¿no? Nos sentíamos como muy especiales, resulta que de hecho en la Tierra hay muy poca agua a comparación de otros lugares. Y el tercer punto que es muy importante para todas aquellas personas a las que nos hace ruido el término de astrobiología es que agua no implica vida absolutamente para nada, ¿no? O sea, es completamente descartable. Los procesos metabólicos en la Tierra pues sí ocupan agua, absolutamente todos ellos, pero eso no quiere decir que vayamos a encontrar algo, ¿no? Es importante aclararlo para que no se hagan suposiciones de más. Entonces, eso sería todo. Si hay alguna pregunta, serán bienvenidas. La sonda que mandaron a las lunas tenía por objetivo estudiar precisamente la luna de Europa, o tiene por el objetivo estudiar las lunas. Galileo sí estudió el sistema de los 4 galileanos, o sea, Ganímedes, Calisto, Europa e Io, pero se enfocó en Ganímedes y Europa. ¿Por qué? Porque encontró lo más interesante, agua, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay mapas de ruta, o sea, siempre se establecen mapas de ruta para las sondas, pero los planes cambian, ¿no? En cuanto llegan ahí, por defectos técnicos o porque encuentran cosas que pues es como muy importante investigar. Sí, porque pensé que ya habían dado indicios de que podría haber algo interesante y por eso lo habían... Lo sabía además porque en los 70 las Voyager, supongo que han escuchado hablar de las sondas Voyager, llegaron a este sistema y ellos vieron por primera vez la capa de hielo congelado, ¿no? O la capa de hielo, perdón. Entonces supusieron que había algo más, ¿no? Entonces también por eso se enfocó más Galileo en este sistema, en Ganímedes y Europa. De hecho en Ganímedes se encontró algo similar, pero no ha recibido tanta atención. Y, por ejemplo, eso que habías comentado sobre los posibles géiseres, ¿cómo es que llegaron como a esa hipótesis? Por el tipo de brillo, o sea, por espectro y por estudios cualitativos nada más, o sea, porque lo vieron y dijeron que eso podría ser un geyser. Por eso menciono que no se sabe absolutamente nada de eso más que la imagen que se mostró. No hay animaciones de la NASA y todo lo que quieras, pero no se ha comprobado nada porque no hay una zona que esté sobrevolando Europa en este tiempo, ¿no? Entonces, por eso Europa Clipper se tiene pensado que haga sobrevuelos
en estos lugares en los que se piensa que podrían ser tipo géiseres para recolectar material y ver qué es. El agua que encontraron recientemente subterránea en Marte tiene que ver con los métodos, con la forma en que los encontraron, tiene que ver con los métodos. Sí, así lo encontraron. De hecho, esto, Porque encontraron subterráneo. esta es la información del artículo que reporta el descubrimiento del Science. Acá está la referencia. Ahí. Es el de Orosei. Entonces sí, es eso, justo. Esa es la técnica que usaron. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No veo medir la permitividad. ¿A qué permitividad te refieres? Se refiere al paso de electrones en ese cuerpo. O sea, conducían y era con lo que se dieron cuenta que daba indicios a que hubiera agua o alguna materia. La permitividad. Ajá, sí, eléctrica. Ok. Vale, gracias. ¿Y por qué agua necesariamente? Ok, en Marte. Sí. Me acuerdo que hay cambios Ajá. de permitividad. En Marte porque se compararon las mediciones que hay en Tierra y las mediciones que hay en Tierra de los valores de permitividad arriba de 15 sugieren que se parece muchísimo a lo que se mide en Groenlandia, por ejemplo, en la Antártida, donde hay capas de hielo que cubren lagos subterráneos. Y porque pues, a la NASA le gusta generar controversia también. Y recursos, claro. O sea, pero sí es un valor concluyente al final. Otra, ¿por qué está en el polo sur de Marte? En el norte no había nada. Ajá, porque en el norte no había nada. O sea, orbitó todo Marte y al llegar al polo sur fue cuando empezó a detectar los cambios en la permitividad y fue cuando se centró ahí. O sea, no fue como de ahí al polo sur y al polo norte porque me gusta más el sur, no, sino fue porque orbitó, o sea, voló sobre el norte y dieron cuenta que no había nada interesante y fueron al sur y fue donde diferentes zonas vieron tantos cambios en la permitividad y fue lo que llamó la atención. De hecho, ay, no tenemos la imagen, pero o sea, tú ves que es una imagen normal de Marte, se ve clarísimo cómo está como la capa de hielo, o sea, tiene como... Ajá, ahí está. O sea, se ve, y ese es el polo sur, en el polo norte veías pues la superficie roja de todo Marte. Entonces fue por eso que fue el polo sur, no por nada en específico. ¿Y en Júpiter por qué plantean que es agua? El artículo es un trabajo de 5 o 6 años. Entonces, la conclusión simplemente fue que había un material conductor y lo único que dijeron fue, sugerimos la presencia de agua con sales disueltas, ¿no? Sugerimos, por supuesto, sugerimos. Europa Clipper lo que quiere confirmar es que efectivamente se trate de agua, ¿no? O sea, al 100%. Entonces, proseguimos con nuestra última conferencia del día. Muchas gracias de nuevo a los ponentes. Gracias.